Notimundo Estelar. Información inmediata. La Comisión Nacional Anticorrupción afirma que Ecuador atraviesa un proceso de desinstitucionalización, por lo que exhorta al gobierno a actuar en bienestar del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, director de la Academia. Doctor Rodas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Doctor Rodas, ¿qué implica este proceso de desinstitucionalización en un panorama como el actual? Porque este proceso en realidad ya lo hemos tenido en nuestro país desde hace mucho tiempo. Doctor Rodas, ¿nos puede escuchar? Bueno. Aquello que significa el reemplazo a dedo de la segunda mandataria sin el debido proceso y sin la atención a las normas constitucionales. En segundo lugar, el manejo para acomodar el proceso eleccionario, suspendiendo a algunos de los candidatos. La comisión, como ustedes comprenderán, no tiene ninguna posición respecto de adhesiones a individuos o a personas o a grupos políticos. Lo que hace es opinar respecto de temas fundamentales de la vida nacional. Por lo tanto, no se trata de una adhesión ni a la vicepresidenta ni al candidato que ha sido eliminado. Y no tenemos una buena comunicación, doctor Rodas. Quisiera que tal vez estuviera en una zona donde pudiéramos manejar esta conversación de forma más fluida. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Espero que me indiquen cuándo tendremos nuevamente el contacto con el doctor Germán Rodas para poder analizar un tema tan preocupante en el país como es el de la desinstitucionalización del Estado, este proceso que estamos viendo en estos momentos, algo que, como yo ya decía, no es algo que estamos recién experimentando los ecuatorianos, sino que pues desde hace ya algunos años hemos visto esa metida de manos en diferentes funciones del Estado, y no solamente me refiero al gobierno puntualmente, a los diferentes gobiernos, sino también a esa estructura de poder que de alguna manera pues interviene en buscar intereses propios en estas distintas instituciones del Estado, en lugar de velar, de que velen por el interés de los ciudadanos. Ahora sí, me parece, me están informando que ya lo tenemos al doctor Germán Rodas nuevamente. Sí, estoy conectado. Doctor Rodas, usted me estaba comentando un poco de la situación actual, lo que hemos visto con relación a la vicepresidenta, a Verónica Abad, y también lo que ha sucedido en cuanto al candidato de Suma, Jan Topic. Sí, yo le decía que la Comisión Nacional Anticorrupción no tiene adhesión ni a uno ni a otro personaje. Podemos, de tal manera que lo que nos preocupa es el manejo del poder, la confrontación que se está dando, que viene ocurriendo entre determinadas élites y fracciones económicas y políticas, y en ese entorno, esta crisis que vive el país, que no podemos hablar ni del teléfono porque no tenemos internet o porque no tenemos luz, y que hay condiciones en la vida de los ecuatorianos que cada vez son más deplorables, que evidentemente la violencia se mantiene alta, es decir, una serie de factores que deberían ser los de preocupación nacional antes que estos entuertos que definitivamente no contribuyen
a solucionar conflictos estructurales del país. Esa es la preocupación de la Comisión Nacional Anticorrupción, porque además en medio de toda esta farándula, que termina siendo la farándula preelectoral, pues además los actos de persecución a aquellos que afectan recursos del Estado o acciones para impedir la impunidad no se vislumbran, no se ven en realidad. Por eso decimos que las sombras de los grandes apagones están llegando también al manejo de la institucionalidad ecuatoriana, y que es indispensable cambiar de ritmo y mirar para otro lado en función de los intereses de esta patria. Ahora, ¿cómo hacer que las autoridades de turno se conduzcan con respeto a las distintas instituciones estatales existentes para que velen por el servir a los ecuatorianos y no a intereses propios de distintas figuras políticas? Y digo autoridades porque no solamente, lo dije hace un momento, no solamente es el gobierno, los diferentes gobiernos, los que de alguna manera intervienen en muchas ocasiones con estas diferentes instituciones, sino también son estructuras de poder, diferentes políticos que de alguna manera tienen intereses creados e intervienen con las diferentes funciones para lograr pues lo que están esperando. Así es, hay intereses económicos y políticos en contradicción, y entonces se privilegian estas peleas, estos avatares, y se olvida de las grandes necesidades del país. Uh-huh. Y esto ocurre en los municipios, ocurre en las prefecturas, ocurre en los parroquiales. Es evidente, se genera un conflicto de la institucionalidad, y con los malos ejemplos en las más altas esferas, pues todo aquello se vuelve una especie de una todos para poder avanzar en los grandes objetivos del país, que son enormes, que son fundamentales, de tal suerte que ese es el llamado de atención nuestro cuando hemos sido testigos de los hechos que he señalado en las últimas horas, y cuando es evidente que estamos a puertas de un proceso electoral que puede complicar más el ambiente, y ya no solamente que viviremos en las penumbras físicas por la ausencia de luz, sino que podemos conducirnos a un estado de una penumbra institucional, y lo que es más grave, a la ausencia de luz en lo que significa la construcción, o de luces para la construcción de un porvenir distinto para los ecuatorianos. De tal suerte que es necesario un sacudón para que seamos capaces de dar un paso que no nos confronte, a veces en temas que son baladíes y en otras oportunidades en el tema político, que debe ser enfrentado electoralmente, pero sobre la base de un civilizado de pero justamente las ideológicas, uh-huh, etcétera. Pero justamente el problema de la desinstitucionalización también se da por esta degradación de la política. Vemos actualmente cómo hay una crisis dentro de los partidos políticos. Ya realmente pareciera que no existen, sino que en la mayoría de ellos se venden los puestos, ¿no?, para las candidaturas, para las distintas candidaturas. Y lo digo de esta forma porque es un poco lo que percibimos los ciudadanos. Así es, usted tiene razón. Yo creo que hay dos fenómenos fundamentales. El uno, que hay que pensar en modificarlos a mediano plazo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo que hace es distribuirse el gran pastel nacional, elegir entonces los miembros, los organismos de control, tendencias, etcétera, y que nos han dado, no ahora, años, un espectáculo vergonzoso, uh-huh, de cambio de autoridades y de manejos de mayorías y minorías en función de intereses para la distribución de este pastel que es el país, lo cual es vergonzoso, sin cumplir las tareas que les corresponde y además sin representarle a la sociedad, porque dicen que le representan a la sociedad, pero eso es falso.
porque ese es un organismo del Estado y se ha estatizado a la sociedad. Y el segundo elemento que usted acaba de señalar, pero ¿por qué vamos a esa circunstancia de este comportamiento anómalo de la mayoría de los partidos políticos? Porque la ley les exige una serie de circunstancias judicializando su actividad. Entonces tienen que presentar firmas, tienen que presentar documentos, tienen que casi dar cuenta de todos los detalles de la vida cotidiana de una organización política, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Y como las cosas se vienen encima, les exigen primarias, son falsas estas primarias en los partidos, les exigen datos y observancias a determinadas expectativas y de reglamentos, etcétera, y entonces se ha judicializado la vida de los partidos políticos, pero eso no es causa para que exista también una conducta de venta y de alquiler de algunos partidos que no tienen ni doctrina ni pensamiento ideológico o epistémico. Entonces se llaman lo que usted vivimos, sufrimos, o cualquier nombre, cuando estamos en el mundo, las grandes ideas tienen definiciones claras, liberales, conservadores y otras definiciones, con lo cual la sociedad puede optar por un modelo, pero aquí optamos por nombres, caudillismos, expectativas, y lo que es más grave, se utiliza el poder, y me refiero no ahora, sino a lo largo de los últimos 20 años, o desde el retorno a la democracia en el 79, se utiliza para armar estructuras electorales. El IES sirvió para armar una estructura electoral del país en varias oportunidades. El Ministerio de Bienestar, que se conocía como tal, sirvió para lo propio desde hace muchísimos años, de tal forma que no se ha entendido que el debate ideológico y la estructuración de los partidos debe ser un compromiso social y adecuado. Entonces la ciudadanía podría confiar en los partidos y en las candidaturas, pero ahora es cualquier cosa, y la propia proceso electoral, con todo lo que conocemos, está en pleno cuestionamiento, porque los hechos van demostrándonos que no ha habido ni limpieza de resultados electorales, ni pureza en el procedimiento de la que significa la acción del manejo electoral. Entonces, toda esta desinstitucionalización contribuye a una circunstancia grave para el Estado ecuatoriano, de la cual debemos salir con la voluntad de los diversos sectores sociales. Pero ¿cómo salir? En un gran acuerdo nacional sobre que... Doctor Rodas, no logramos escucharlo en estos momentos. La comunicación está bastante mala realmente. Sé que en el sector en el que usted se encuentra está sin energía eléctrica. No sé si ahora ya me puede escuchar. Sí, la escucho bien yo la escucho. Bien, usted nos estábamos un poco hablando de la forma de salir adelante, de hacer frente a esta situación que vive el país. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la salida? Yo creo que es fundamental un gran acuerdo nacional sobre objetivos sustantivos para el país, que están vinculados con la capacidad de dar salud y educación al país, que está vinculado con el hecho de levantar grandes objetivos para obtener posibilidades en el manejo de los recursos económicos, que atraviesa por transparentar lo que significa el manejo de los recursos públicos, y que pasa por demostrarnos cómo funciona, por ejemplo, IES, para que no sirve para nada, etcétera, etcétera. Hay que construir objetivos y hay que remodelar lo que ha significado la institucionalidad del Ecuador. Creo que allí y que al país desde una función pública. Bien, me quedo con eso. Me quedo con eso, doctor Rodas. Le quiero agradecer por habernos acompañado en este espacio. Lamentablemente la comunicación no estuvo lo suficientemente buena para poder mantener este diálogo. Yo comprendo, le agradezco su atención y un saludo a los oyentes y a usted lo propio. Buenas noches. Gracias, que tenga una muy buena noche.
Usted está escuchando Notimundo.